te ignoraron. Te descartaron como si no tuvieras peso, como si tu ausencia no significara nada. Pero no sabían que el verdadero poder no hace ruido, que la transformación más profunda no se anuncia, se siente. Este no es un mensaje para los que gritan, para los que buscan venganza o quieren demostrar algo. Es un mensaje para los que eligen sanar sin escándalo, reconstruirse en la sombra y volver tan distintos que ni siquiera reconocen al que un día suplicó. Hoy quiero hablarte de un camino distinto, 13 acciones silenciosas que no solo te devolverán tu poder, sino que marcarán un antes y un después en tu vida emocional. No se trata de manipular ni de jugar con apariencias. Se trata de reescribirte desde adentro, de sostenerte con templanza, de convertir tu silencio en el lenguaje más poderoso que existe. Estas acciones no buscan dañar a nadie, pero dejarán una huella profunda en quien un día no supo valorar tu presencia. Porque cuando tú cambias sin palabras, el mundo que te rodea cambia también. Quédate hasta el final. Puede que no necesites venganza, solo convertirte en alguien imposible de ignorar. Renacer sin que nadie lo vea. Hay renacimientos que no hacen ruido. No hay fuegos artificiales. No hay aplausos, ni siquiera una mirada que celebre la transformación. Y sin embargo son los más profundos. Esos que ocurren en la intimidad de quien un día fue destruido por dentro, pero eligió reconstruirse sin testigos, sin anunciarlo, sin pedir permiso. Porque hay momentos en los que callar se vuelve el lenguaje más poderoso. Y volver siendo otro sin advertirlo, es el acto más elegante de justicia emocional. Tú ya no eres quien un día suplicaba. Esa versión tuya desgastada por la necesidad de ser visto, de ser comprendido, de ser suficiente para quien no supo valorarte, quedó atrás. No murió con rabia ni con escándalo. Simplemente se disolvió en el silencio de tus noches largas, en esas madrugadas en las que te prometiste no volver a ser el mismo. A veces, renacer no es una decisión ruidosa. Es una serie de pequeños actos invisibles sostenidos por la dignidad y por el cansancio de vivir mendigando migajas de presencia. Cuando vuelves lo haces desde otro lugar. Ya no estás hecho de necesidad sino de integridad. Tu energía ha cambiado aunque no hayas dicho una sola palabra. Ya no caminas esperando ser notado. Caminas porque has decidido avanzar aunque nadie lo celebre. Y esa nueva manera de estar en el mundo es lo que desarma. Porque quien te descartó esperaba que te quedaras ahí roto esperando. No imaginaron que te levantarías sin ruido, pero con más luz que nunca. El impacto de un regreso sin avisar no está en lo que dices, sino en lo que no necesitas decir. No hay explicación, no hay venganza, no hay ajuste de cuentas. Solo estás ahí con una presencia distinta, más firme, más serena. Y eso incomoda, porque el otro recuerda a la persona que un día necesitaba atención, respuestas, cariño. Y ahora ve a alguien que ya no busca nada. Tu sola existencia, ahora libre, se vuelve una pregunta sin respuesta en la mente de quien creyó que podrías romperte para siempre. Este tipo de renacer es silencioso porque no pretende impresionar. No busca pruebas, ni aplausos, ni redención. No hay intenciones ocultas detrás de tu nueva manera de hablar, de moverte, de mirar. Hay paz. Y la paz verdadera no necesita audiencia. Eso es lo que más desconcierta, que tu silencio no es vacío, es plenitud. Que ya no tienes que demostrar nada porque ya te lo demostraste todo a ti mismo. Y aunque no lo digas, lo emanas. En tu postura, en tu mirada limpia, en tu forma de responder con calma, donde antes te perdías en justificaciones. No hiciste un escándalo de tu evolución. No gritaste tus logros. No usaste tu proceso como bandera de superioridad. Solo creciste. Y ese crecimiento sin necesidad de propaganda grita por ti. El contraste entre lo que esperaban de ti y lo que ahora eres se vuelve una grieta emocional en quien te subestimó. Porque esperaban verte igual, necesitando algo, aferrado al recuerdo, con la esperanza escondida en los ojos. Pero ya no estás ahí, ni emocionalmente, ni mentalmente, ni espiritualmente. Te fuiste de ese lugar sin hacer ruido, y lo que dejaron atrás ya no existe.
Ese es tu poder, no ser la misma persona que soportó el desprecio, no ser quien un día aceptó menos de lo que merecía. Volver así sin resentimiento pero también sin nostalgia no es fácil. Implica haber llorado en silencio muchas veces. Implica haber elegido el silencio cuando el alma pedía gritar. Haber respirado profundo en lugar de explotar. Haber renunciado a ser entendido para poder entenderte a ti mismo. Por eso tu renacer no necesita espectadores. Porque sabes cuánto costó. Porque no es una actuación para que el otro vea lo que perdió, sino una afirmación interna de que ya no estás dispuesto a perderte a ti. Y aquí está lo más valioso: no cambiaste por ellos, cambiaste porque ya no cabías en ti. Porque tu antigua versión era demasiado estrecha para contener lo que realmente eres. Porque en ese proceso de rechazo y abandono, descubriste partes de ti que no conocías. Y decidiste hacer espacio, no para alguien más, sino para ti, para tu paz, para tu autenticidad, para tu dignidad intacta. Este tipo de transformación no puede ser comprendida por quienes viven atrapados en el ruido. Porque el mundo grita, pero tú elegiste callar. Y en ese silencio puliste tus bordes, reconstruiste tus cimientos, sembraste nuevos hábitos, cultivaste la fuerza que ahora te sostiene. Cada día que elegiste no volver donde sabías que ya no pertenecías, fue una declaración silenciosa de amor propio. Y cada pequeño avance, cada herida cicatrizada en la sombra, fue un paso más hacia esta nueva versión que hoy camina sin miedo. ¿Y qué ocurre cuando el otro te ve de nuevo? No entiende. Siente algo distinto, algo que incomoda. Una mezcla de culpa y atracción, de distancia emocional que ya no sabe cómo reducir. Porque la persona que un día conocieron reaccionaba. Esta, en cambio, responde con serenidad. Porque la persona que un día necesitaba explicaciones, ahora sonríe sin darlas. Porque quien un día esperaba algo, hoy no espera nada. Y eso duele más que cualquier reproche. Tu renacimiento silencioso es en realidad una forma de justicia. No la justicia del castigo, sino la de la transformación. No se trata de devolver el daño, sino de deshacer el efecto que ese daño tenía sobre ti. Cuando ya no duele, cuando ya no pesa, cuando ya no te define, has ganado. Porque el verdadero triunfo no es hacer que el otro sufra, sino que tú sanes. Y sanar sin hacer escándalo es un arte. Un arte estoico, maduro, profundo. De todos los caminos posibles elegiste el más difícil, el de no buscar revancha, el de no buscar reconocimiento, el de no buscar nada fuera de ti. Y ese camino, aunque solitario, aunque lento, es el único que deja huella verdadera. Porque la transformación sin testigos es la que más arraiga. Porque no necesitas convencer a nadie de lo que ahora eres. Solo necesitas serlo. Y aquí estás, caminando diferente, mirando diferente, pensando diferente. No porque alguien más te lo pidió, sino porque decidiste dejar de arrastrar cadenas que no te correspondían. Porque ya no tienes que cargar con la imagen de quien un día fue desechado. Porque ahora tu identidad no está basada en heridas, sino en conciencia. Y esa conciencia te ha liberado. Quien te vea ahora puede que no lo entienda. Tal vez incluso intenten volver. No porque te valoren de verdad, sino porque ya no pueden tocarte con la misma facilidad. Porque tu nueva energía impone respeto sin necesidad de imponerse. Porque tu distancia no es castigo, es evolución. Porque ya no reaccionas desde el dolor, sino desde la paz. Y la paz, cuando es real, incomoda a quien aún vive en el caos. Este renacimiento silencioso no es un punto final. Es un nuevo comienzo. Uno que no se escribe con drama ni con rabia, sino con decisión serena. Y cada paso que das sin mirar atrás es un paso más hacia esa versión tuya que siempre mereciste ser, pero que solo nació cuando te rendiste ante lo que no podías controlar. Porque rendirse no siempre es caer, a veces es crecer. Crecer hacia adentro. Crecer sin avisar. Crecer en silencio pero con fuerza inquebrantable. Así es como renaces sin que nadie lo vea. No porque quieras esconderte, sino porque ya no necesitas ser visto para sentirte completo.
porque tu alma por fin se escucha a sí misma. Y en ese silencio ahora habita tu libertad. Ser feliz sin testigos. Hay un tipo de felicidad que no se anuncia, que no se comparte, que no necesita el reflejo de nadie para sentirse real. Es una alegría íntima, casi sagrada, que brota cuando uno ha recorrido el camino más arduo, el de sanar sin espectadores. Ser feliz sin testigos no es un acto de orgullo ni de ocultamiento. Es una decisión estoica. Es elegir la plenitud sin buscar aplausos, es sonreír sin tener que justificarlo, es reír solo porque por fin uno se siente en paz, no porque alguien lo esté mirando. El silencio más insoportable no es el que se da después de una pelea, ni el que deja una ausencia sin explicación. El silencio que de verdad desarma es el que acompaña a quien ya no grita su dolor ni su alegría, a quien ha encontrado equilibrio y ya no necesita la mirada ajena para validar su bienestar. Ese silencio lleno de contenido invisible se vuelve insoportable para quienes esperaban verte roto, para quienes imaginaron que sin ellos te perderías, que sin su atención te marchitarías, porque no estaban preparados para la escena más incómoda de todas, verte pleno, sin que nadie sepa por qué. Y no lo entienden, porque ellos habrían reaccionado diferente, se habrían expuesto, habrían tratado de demostrar que seguían bien, que no dolía, que nada les afectó. Habrían publicado, insinuado, provocado. Pero tú no. Tú elegiste un camino más sereno, más sólido. Te fuiste en silencio y volviste en paz. Y esa paz no tiene precio, porque fue construida sin testigos, sin validación externa, sin discursos que explicaran cada paso. Hay quienes se equivocan al pensar que el silencio es debilidad, que quien no habla, quien no publica, quien no responde, está perdiendo. Pero tú sabes que es todo lo contrario, que la verdadera victoria no se grita, se siente, se respira, se lleva puesta en la manera en que te sientas, en cómo duermes mejor, en cómo sonríes cuando nadie te ve. Y ese tipo de alegría tan callada, tan auténtica, es la que más desconcierta a quien te descartó, porque el otro esperaba tu odio, no tu paz. Esperaba tu resentimiento, tu herida expuesta, tu deseo oculto de venganza. Esperaba que tus pasos fueran guiados por el rencor, que tu energía estuviera aún ligada a su sombra. Y tú, en cambio, te fuiste hacia la luz. Pero no una luz ostentosa ni artificial, sino una que nace desde lo profundo. Una luz que no necesita ser vista para iluminar tu camino. La libertad más poderosa es la de no tener que demostrar nada. Vivir sin deber explicaciones, respirar sin preocuparte por quién lo nota. Es un privilegio que se gana cuando uno deja de girar en torno a lo que los demás piensan. Cuando entiendes que tu bienestar no es una estrategia para provocar a nadie, sino un compromiso contigo mismo. Porque ser feliz sin testigos no es esconderse, es sanar sin espectáculo. Es recuperar tu tiempo, tu atención, tu cuidado, sin tener que convertirlo en una escena pública. El estoicismo nos lo enseña de forma clara. La felicidad no necesita espectadores. De hecho, cuantas más miradas se buscan, más se diluye su esencia. Porque cuando tu alegría depende de ser vista, deja de ser tuya. Se vuelve frágil, dependiente, volátil. Pero cuando nace de tu interior, cuando se cultiva en silencio, entonces se vuelve invulnerable. Nadie puede robártela, nadie puede manipularla, porque no vive afuera sino en lo profundo de ti. Has aprendido que no necesitas demostrar tu sanación, que no hace falta que el otro sepa que estás bien, porque estar bien no es una estrategia, es un estado de conciencia. Ya no vives para contradecir a quien te subestimó, ya no caminas para que otros vean tu progreso. Caminas porque lo necesitas, porque lo mereces, porque decidiste no estancarte en el dolor. Y eso, aunque no lo compartas, se nota. Tal vez no con palabras, pero sí con tu energía, con tu manera de estar presente, con la calma que proyectas. Ser feliz sin testigos es el triunfo más elevado, porque es libre de ego. Es madurez pura. Es no necesitar ser recordado para seguir adelante. Es no buscar que el otro te vea disfrutar para sentirte valioso.
Has soltado esa dependencia emocional que te hacía girar en torno a miradas ajenas. Ya no estás buscando ser validado, ni siquiera por quien te hizo daño. Porque ahora entiendes que tu valor no se encuentra en los ojos de nadie, sino en tu propia mirada hacia ti mismo. Y lo curioso es que aunque no lo digas, aunque no lo publiques, esa felicidad se percibe, se siente. Los que te conocieron antes, los que te vieron en tu etapa más vulnerable, intuyen que algo cambió. No pueden definirlo con claridad, pero lo notan. Notan que ya no estás atrapado, que tu tono es distinto, que tu presencia es más liviana. Y eso, sin tener que decir una palabra, les deja una sensación incómoda, porque en el fondo esperaban otra historia. Esperaban que necesitaras ser visto para sentirte fuerte. Pero tu fortaleza se construyó justo en la sombra, justo en la ausencia de testigos. Tal vez alguna vez pensaste en mostrar tu felicidad como una forma de responder, como una manera de decir, miren, estoy mejor sin ustedes. Pero luego entendiste que esa no era una verdadera victoria, que eso aún implicaba estar girando en torno a ellos. Y entonces hiciste lo más difícil, guardaste tu paz para ti. Y esa decisión te volvió invulnerable. Porque el ego quiere ruido, quiere reacción, quiere drama. Pero tú le diste serenidad, le diste silencio. Y ese silencio no es vacío, es presencia pura. Ahora te levantas sin necesidad de llenar vacíos ajenos. Comes mejor, duermes mejor, te ríes sin culpa. No esperas likes, no esperas preguntas, no esperas nada. Te basta con saber que estás bien, que sobreviviste, que creciste, que ahora vives desde otro lugar. Y si alguien te pregunta, no hace falta explicar mucho. Tu mirada, tu paz, tu energía lo dicen todo. En este camino de reconstrucción silenciosa, aprendiste que la validación externa es una adicción sutil, que buscar que el otro vea tu progreso, que reconozca tu transformación, es una trampa disfrazada de empoderamiento. Y tú decidiste salir de esa trampa. Decidiste que ya no necesitas que nadie entienda lo que viviste, porque ahora lo entiendes tú, y eso basta. Has encontrado alegría en lo pequeño, en una mañana tranquila, en una conversación auténtica, en un momento de calma sin interrupciones. Y esa alegría no depende de si alguien lo nota, porque no estás viviendo para impresionar. Estás viviendo para sentir, para estar presente, para volver a ti. Tal vez haya días en los que aún sientas la tentación de mostrarle al mundo lo bien que estás. Es natural, pero entonces respiras, cierras los ojos y recuerdas que no necesitas hacerlo, que tu bienestar no es un mensaje cifrado para nadie, que ya no estás actuando para ningún público, porque en este nuevo capítulo tú eres el único que necesita saber lo feliz que eres. Y eso es suficiente. Ser feliz sin testigos es el acto más silencioso y al mismo tiempo más revolucionario que puedes hacer, porque desarma, porque desconcierta, porque desmantela toda expectativa. No se trata de ocultar tu alegría, sino de habitarla con profundidad, de disfrutarla sin urgencia de mostrarla, de vivirla como quien ha comprendido que lo verdaderamente valioso nunca necesita ser explicado. Y cuando mires hacia atrás verás que todo tuvo sentido, que cada lágrima, cada silencio, cada noche en soledad fue parte de esta construcción íntima que ahora vives, que tu felicidad no es un evento, ni una imagen perfecta, ni una frase para compartir. Es una vibración, un susurro interno que te dice con dulzura que lo lograste, que volviste a ti, y que ahora por fin estás en casa, sin testigos, sin ruidos, solo tú. Y eso, para quien te subestimó, será el golpe más inesperado, porque no podrán decir que lo hiciste por ellos. Lo hiciste a pesar de ellos, y eso es libertad. La indiferencia auténtica. Hay algo profundamente liberador en dejar de sentir, no porque uno se haya vuelto frío o insensible, sino porque por fin ha llegado a ese punto sereno, donde ya nada de lo que venga del otro logra afectarle. La indiferencia auténtica no se construye con orgullo, ni con estrategias. No es una pose ni una táctica.
Es un estado de madurez emocional tan depurado que ni siquiera se busca. Llega sola como resultado de un proceso silencioso, paciente y profundamente transformador. Es el punto donde ya no hace falta responder, ni huir, ni confrontar, donde simplemente se suelta. Muchos confunden la indiferencia con la frialdad. Creen que es fingir que no te importa cuando en realidad estás conteniendo lágrimas o conteniendo rabia. Eso no es indiferencia, eso es actuación emocional. La verdadera indiferencia no necesita esfuerzo. Es como una brisa que pasa por tu piel sin dejar huella. No nace de un acto de voluntad repentina, sino de un trabajo profundo contigo mismo. Se construye en la intimidad, en esos días en los que elegiste no buscar, no insistir, no revisar. En cada pequeña decisión en la que priorizaste tu paz antes que tus impulsos. En cada instante en que elegiste el silencio por encima del drama. La indiferencia auténtica se manifiesta en tu cuerpo primero. Dejas de tensarte al escuchar su nombre. Tu estómago ya no se contrae con la posibilidad de un mensaje inesperado. Ya no hay una aceleración en tu pulso cuando lo ves en una red social o cuando alguien lo menciona. Es como si esa figura que antes tenía tanto peso en tu sistema emocional se hubiera disuelto sin ruido. No porque hayas olvidado lo que pasó, sino porque ya no hay un vínculo activo que alimente esa conexión. Tu cuerpo lo sabe antes que tu mente, y cuando lo percibes, lo entiendes, ya no vibra. Y luego lo comprueba tu alma, porque ya no sueñas con esa persona, ni te preguntas si aún piensa en ti. Ya no te importa si volvió, si cambió, si se arrepiente. La indiferencia no es que le desees el mal, ni siquiera que le desees el bien. Es que ya no le deseas nada. No hay energía tuya orientada hacia él o ella. No hay recuerdos que te asalten con dolor ni escenarios hipotéticos que te roben la calma. Has soltado tanto que ya no queda nada por lo que reaccionar. Y ese vacío no es ausencia, es plenitud. Llegar ahí no es sencillo. No se alcanza de un día para otro. Porque primero viene el duelo, la rabia, la tristeza, la nostalgia, el deseo de explicaciones, el anhelo de justicia emocional. Y cada una de esas emociones tiene que ser sentida y atravesada con honestidad. No se trata de reprimir, sino de procesar, de dejar que cada emoción cumpla su ciclo y te enseñe lo que necesita enseñarte. Solo así se purga el alma, solo así se despejan los rincones donde el otro aún tenía poder. Y solo entonces la indiferencia se instala, no como una defensa, sino como un nuevo equilibrio. Una de las señales más claras de que has llegado a ese punto es que ya no necesitas demostrar nada. No te molesta si otros aún hablan de esa persona. No te afecta si lo ves rehaciendo su vida. Ya no hay una comparación silenciosa en tu mente. Ya no estás tratando de ganar en una carrera emocional que en realidad ya no corres, porque entendiste que la verdadera victoria era dejar de correr, que tu paz valía más que cualquier satisfacción momentánea basada en el ego. No necesitas bloquear, ni eliminar, ni ocultar. Puedes ver y dejar pasar. Puedes escuchar su nombre y seguir respirando con normalidad. Puedes saber que existe sin sentir que eso altera tu espacio interno. Esa es la indiferencia verdadera. Y es uno de los actos más poderosos que puedes cultivar, porque nace de una decisión profunda, no permitir que algo externo tenga acceso a tu centro emocional. Ya no eres territorio disponible para quien no supo cuidarte. Y no se trata de venganza encubierta. La indiferencia auténtica no busca herir, ni provocar, ni castigar. Es todo lo contrario, es la manifestación más pura del perdón. Pero no de ese perdón superficial que se otorga desde la boca hacia afuera. Es el perdón real el que nace cuando ya no necesitas sentir nada para soltar. Cuando ya no esperas justicia ni redención. Cuando simplemente aceptas que hubo un capítulo y ese capítulo ya terminó. No lo niegas, no lo idealizas, no lo revives. Solo reconoces que fue, que dolió, que enseñó y que ya no está. Este punto es sin duda un punto de no retorno, porque una vez que llegas ahí, no hay marcha atrás.
Ya no puedes volver a sentir lo que sentías. No porque seas incapaz de sentir, sino porque tu conciencia se ha expandido. Porque tu nivel de comprensión y de amor propio ya no te permite exponerte a lo mismo. Porque ahora sabes lo que vales y sabes también lo que no estás dispuesto a tolerar nunca más. Has aprendido, y esa lección está inscrita en cada célula de tu cuerpo, en cada rincón de tu alma. Y sí puede que el otro lo note, tal vez incluso lo perciba con cierto desconcierto o dolor, porque la indiferencia auténtica tiene una energía muy clara. No hay resentimiento, pero tampoco hay espacio. No hay odio, pero tampoco hay puertas abiertas. Y eso es lo que más desconcierta, que no haya una emoción clara con la que interactuar. El silencio emocional desconcierta más que cualquier grito, porque el grito se puede responder. La indiferencia no. A veces quien te hizo daño intentará provocar una reacción aunque sea mínima. Un mensaje ambiguo, una canción compartida, una mirada intencional. Pero tú ya no estás ahí. No porque te lo estés prohibiendo, sino porque sinceramente ya no te nace. Tu alma ha mudado de piel, ha soltado la historia, ha cerrado el círculo. Y desde ahí, desde ese nuevo lugar de claridad y desapego, simplemente ya no tienes por qué responder. No hay nada que necesite ser dicho. No hay nada que se haya quedado pendiente. Todo está en orden. Esa calma no tiene precio, porque es la señal de que te has liberado, de que ya no estás atado a lo que te hicieron, ni a lo que no te dieron, ni a lo que esperabas. Y esa libertad es la mayor conquista emocional, porque ya no necesitas contar tu historia, ni defender tu postura, ni justificar tu alejamiento. Has soltado todo, incluso la necesidad de ser comprendido. Y cuando llegas ahí, cualquier ruido externo pierde poder. Ya no hay nada que te perturbe, porque ya no hay nada que te retenga. En ese silencio nuevo que habita en ti, la vida comienza a reorganizarse. Nuevas personas, nuevas experiencias, nuevas versiones de ti mismo emergen. Porque has hecho espacio, porque al soltar todo lo que ya no vibra contigo, el universo entiende que estás listo para recibir desde otro lugar, y todo comienza a fluir con más naturalidad. Porque estás alineado, porque ya no arrastras cargas ajenas ni emociones recicladas. Porque ahora por fin eres tú sin necesidad de demostrarlo. Y entonces comprendes sin rabia, sin orgullo, sin teatralidad, que perdonar no es decir te libero. Es dejar de necesitar sentir algo por esa persona. Perdonar es soltar la necesidad de vibrar frente a lo que te hirió. Es permitir que ese vínculo se desvanezca sin ruido, sin drama, sin explicaciones. Porque el alma que ya no necesita hablar de alguien es un alma que ha hecho las paces con su historia. La indiferencia auténtica no es ausencia de humanidad, es su expresión más madura. Porque quien puede mirar el pasado con neutralidad ha sanado de verdad. Y tú que elegiste no reaccionar, no vengarte, no volver, has construido ese espacio interno donde todo se asienta, donde todo se comprende y donde nada, absolutamente nada, tiene el poder de sacarte de tu centro otra vez. Esa es la victoria que nadie puede arrebatarte y es también la más silenciosa. Reclamar tu valor con hechos, no palabras. Llega un momento en que ya no tienes interés en explicar quién eres. No porque te falten palabras, sino porque ya no las necesitas. Porque has comprendido en lo más profundo que tu valor no se defiende con discursos, ni con argumentos, ni con súplicas disfrazadas de razones. Tu valor, cuando es verdadero, se manifiesta en tus actos, en tu forma de caminar por el mundo, en lo que eliges y, sobre todo, en lo que decides dejar atrás. Y ese tipo de valor no necesita ser entendido por los demás, porque se vuelve incuestionable, se vuelve presencia. En el pasado, probablemente intentaste justificarte. Tal vez explicaste de más, te mostraste demasiado, suplicaste ser comprendido. Lo hiciste porque querías que el otro viera tu intención, tu entrega, tu verdad. Pero lo cierto es que nadie puede valorar lo que aún no está listo para reconocer.
Y tú lo diste todo antes de tiempo en escenarios que no estaban a tu altura frente a personas que no sabían recibirte. Por eso ahora has elegido otro camino. Ya no hablas de tu valor, lo encarnas. Ya no te defines con palabras, te revelas con hechos. Esta decisión marca un antes y un después, porque implica soltar la necesidad de ser validado. Implica dejar de actuar desde el deseo de ser aceptado. Y eso requiere fuerza, pero también sabiduría. Porque has descubierto que el respeto genuino no se pide, se irradia. Y solo se irradia cuando dejas de mendigarlo. Cuando dejas de colocar tu autoestima en manos ajenas y comienzas a sostenerla tú, con tus propios actos, con tus elecciones diarias, con la coherencia de una vida que ya no busca impresionar sino florecer. Tus decisiones ahora hablan más que cualquier declaración. El modo en que te cuidas, en que eliges tus batallas, en que dices que no sin culpa, en que pones límites sin necesidad de levantar la voz. Tus hábitos también lo expresan: cómo te levantas cada día, cómo inviertes tu tiempo, cómo transformaste tus heridas en motivación en lugar de excusa. Ya no usas tu pasado como justificación para estancarte, sino como impulso para crecer. Has aprendido que lo que más convence no es lo que dices de ti mismo, sino lo que construyes mientras los demás dudan de ti. Y es allí donde nace tu fuerza real, porque no estás tratando de convencer a nadie, porque ya no haces las cosas para que las vean, sino porque te hacen bien, porque tu compromiso ahora es contigo, no con la mirada ajena. Esa es la esencia del estoicismo más puro: actuar por virtud, no por reconocimiento. Epicteto lo decía sin rodeos: no expliques tu filosofía, vívela. Y eso es exactamente lo que estás haciendo. Tu nueva filosofía de vida no necesita cartel ni discursos motivacionales. Se ve en ti, se nota en tu silencio, en tu enfoque, en tu paz. Y mientras tú avanzas, quienes te subestimaron comienzan a notarlo. No porque estés gritando tus logros, sino porque el cambio es evidente. Hay algo en tu forma de estar presente que ya no es el mismo. Hay seguridad, hay claridad, hay dirección. Y ese tipo de energía no se finge. Solo puede emanar de alguien que se ha reconstruido sin atajos, que ha pasado por el dolor y ha decidido no quedarse allí, que ha elegido construir desde la calma, no desde el ruido. Reclamar tu valor con hechos también implica dejar de participar en batallas inútiles. Ya no necesitas ganar argumentos ni demostrar que tenías razón. El tiempo se ha encargado de poner cada cosa en su sitio, y tú elegiste seguir adelante sin arrastrar el peso del orgullo. Eso en sí mismo es una victoria silenciosa, porque el ego quiere pelear, quiere tener la última palabra. Pero tú decidiste retirarte con dignidad. Y ahora, desde ese lugar más elevado, es donde realmente se mide tu transformación. Hay quienes te recordarán como alguien débil, emocional, dependiente. Es natural. La gente suele congelar la imagen que tiene de ti en el momento en que dejaste de servirles. Pero esa imagen ya no te define, porque has cambiado, porque elegiste evolucionar sin necesidad de pedir disculpas por crecer. Y ese cambio no requiere explicación, requiere coherencia, requiere perseverancia y, sobre todo, requiere constancia silenciosa. Cada día que eliges no volver atrás, cada día que sostienes tu nueva identidad, estás reclamando tu valor sin una sola palabra. Y lo más hermoso de este proceso es que ya no lo haces por nadie más. No estás esperando que quien te ignoró te vea brillar, ni que quien te lastimó reconozca tu progreso. Si algún día lo hacen bien, si no también, porque tu valor no depende de que ellos lo comprendan. Tu valor ya no está a la venta, ni en oferta, ni en exposición. Es tuyo, y lo proteges con tus actos, no con tus explicaciones. Este tipo de dignidad no necesita aplausos. De hecho, prefiere el silencio, porque en ese silencio es donde realmente se templa el carácter. Ya no necesitas que te vean entrenar, leer, trabajar, sanar. Lo haces porque has entendido que mereces ser tu mejor versión, aunque nadie lo note. Que mereces construir una vida que te haga sentir orgullo en la intimidad, aunque nunca se publique.
porque eso es lo único que no se puede robar, la paz que nace de vivir en coherencia con quien elegiste ser. A veces incluso sentirás como tu sola presencia incomoda a quienes no esperaban que sobrevivieras, porque tu cambio no fue superficial, no fue solo una mejora estética o un logro profesional, fue una transformación estructural. Ya no reaccionas como antes, ya no suplicas, ya no te explicas. Y eso desconcierta, porque quien conoció tu versión más vulnerable ahora se encuentra frente a alguien firme, centrado, silenciosamente poderoso. Y no sabe cómo tratarte, porque ya no cabes en el molde en que intentaron encerrarte. Y no tienes que hacer nada con eso. No tienes que corregirlos ni demostrarles nada. Ellos lo notarán con el tiempo. Y si no lo hacen, no importa, porque tú ya sabes quién eres. Has trabajado por ello, lo has ganado. Con noches de duda, con días de disciplina, con decisiones incómodas, con renuncias necesarias. Tu transformación no fue mágica, fue forjada. Y por eso nadie te la puede quitar. Porque no dependió de circunstancias externas, sino de tu voluntad. Has llegado a ese punto donde simplemente eres, sin tener que ser explicado, sin tener que ser defendido. Eres tu propia evidencia. Y eso es lo que más peso tiene. Porque las palabras pueden ser negadas, distorsionadas, ignoradas. Pero los hechos son irrefutables. Y tu vida, tu energía, tu mirada ahora son hechos. Son la confirmación silenciosa de que vales. No por lo que tienes, no por lo que lograste, sino por la persona en la que te convertiste a pesar de todo. Reclamar tu valor con hechos no es soberbia, es amor propio maduro, es respeto por ti mismo, es honrar tu proceso y no ponerlo a disposición de quien no supo acompañarlo. Ya no necesitas abrir tu historia para que otros la validen, porque sabes que cada paso dado te pertenece, porque estás en paz con tu camino y eso se nota. Tal vez no todos lo vean, pero tú sí. Y eso al final del día es lo único que importa, porque mientras algunos gritan para ser reconocidos, tú decidiste ser tan coherente que el reconocimiento se vuelve inevitable. Mientras otros buscan atención desesperadamente, tú te dedicas a mejorar en silencio. Y ese contraste con el tiempo hace que tu luz no pueda ser ignorada. No porque la impongas, sino porque emana. Porque el respeto, cuando nace de la autenticidad, se impone sin necesidad de ser exigido. Y eso es lo que finalmente marca la diferencia. Cerrar el círculo sin necesitar una despedida. Hay momentos en la vida en los que no hace falta decir adiós para que algo termine. Porque algunas despedidas no se pronuncian, se sienten. No ocurren con palabras, ni con abrazos simbólicos, ni con promesas de un quizás en otro momento. Ocurren en el interior, en ese espacio silencioso donde el alma toma decisiones antes de que la mente logre comprenderlas del todo. Y en ese espacio, cuando has sanado lo suficiente, descubres que ya no necesitas el cierre tradicional, la escena final, la conversación pendiente. Descubres que el verdadero círculo se cierra en silencio, cuando ya no hay nada más que sostener. La mayoría de las personas busca ese momento final que lo explique todo. Esa última conversación donde se diga lo que no se dijo, donde se entiendan los malentendidos, donde en teoría se obtenga algo de paz. Pero tú no. Tú has elegido un camino más sutil, más maduro. Has comprendido que no todo lo que duele necesita ser narrado, que no todo vínculo requiere una ceremonia de clausura para extinguirse. A veces, la ausencia sostenida, la distancia emocional, el dejar de buscar, ya son suficientes para indicar que algo terminó, que tú terminaste con ello aunque nunca se haya dicho en voz alta. Cerrar el círculo sin necesitar una despedida no es frialdad, es dignidad. Es comprender que cuando alguien ha demostrado con hechos repetidos que no sabe cuidar tu presencia, tampoco merece tu última palabra. Que el respeto que te debes a ti mismo es más grande que el deseo de obtener una conclusión. Y ese respeto se muestra cuando decides soltar sin escándalo, cuando dejas ir sin dramatismo, cuando permites que el silencio diga lo que tu voz ya no tiene intención de expresar. Al principio,
Puede parecer incompleto. La mente acostumbrada a narrativas ordenadas busca sentido, busca estructura. Quiere entender por qué, cómo, en qué momento todo se rompió. Pero el alma más sabia, más antigua, ya lo sabía. El alma siempre entiende antes que la mente. Por eso tu cuerpo se alejó antes de que tú aceptaras que debías hacerlo. Por eso comenzaste a hablar menos, a esperar menos, a involucrarte menos incluso antes de que lo racionalizaras. Porque algo en tu interior ya estaba cerrando esa puerta sin necesidad de avisar. Hay despedidas que no se dicen porque lo que una vez existió ya no tiene lugar en tu nueva etapa. No es odio, no es resentimiento, no es indiferencia disfrazada. Es simplemente la certeza de que ya no hay nada que construir ahí. Que esa relación, esa dinámica, esa historia cumplió su función y ya no tiene cabida en tu presente. Y con esa certeza, el alma da un paso atrás, silenciosa, firme, sin mirar atrás. No te dije adiós porque ya no tenías lugar en mí. Esa frase tan simple y tan poderosa resume toda una transformación. Porque no se trata de un castigo ni de una estrategia emocional. Se trata de un reconocimiento profundo. Esa persona ya no encaja en lo que ahora eres. Ya no vibra con tu energía, ya no se alinea con tus valores, ya no corresponde al nivel de conciencia al que has llegado. Y por eso, no es necesario decir nada. Porque nada de lo que digas podrá cambiar el hecho de que tú ya no estás ahí. Quien espera un cierre muchas veces busca no tanto paz como control. Quiere respuestas, explicaciones, garantías emocionales. Pero tú no necesitas eso. Porque has aprendido que la paz real no viene de lo que el otro diga o deje de decir. Viene de tu coherencia interna, de tu decisión de no quedarte donde ya no hay reciprocidad. Has dejado de pedir claridad a quien siempre habló con ambigüedad. Has dejado de esperar orden en medio del caos. Y en lugar de exigir respuestas, elegiste ofrecerte silencio. Ese silencio que, aunque parezca vacío, en realidad está lleno de ti. Cerrar sin despedida también es un acto de autocuidado, porque te protege de conversaciones que solo sirven para abrir heridas ya cicatrizadas. Te libra de justificar tu partida ante quien nunca justificó su descuido. Te permite avanzar sin tener que revolver las cenizas de lo que ya no arde. Y sobre todo, te ancla en el presente, en la construcción de tu vida actual, sin tener que arrastrar lo que ya quedó atrás. Es posible que quien fue dejado atrás no lo entienda. Tal vez incluso se ofenda por tu silencio. Intente provocarte, llamarte, buscar esa escena final que tú no estás dispuesto a protagonizar. Pero eso ya no es asunto tuyo. Porque tu proceso de cierre no depende de su comprensión. Tú ya has hecho el trabajo. Ya enfrentaste tus emociones. Ya lloraste lo que tenías que llorar. Ya soltaste las ilusiones que te ataban. Ya te miraste al espejo y decidiste no seguir esperando algo que nunca llegó. El cierre real no ocurre cuando se pronuncia la palabra adiós, sino cuando el alma deja de esperar. Cuando por fin reconoces que ya no necesitas nada más de esa persona. Ni amor, ni aprobación, ni explicaciones. Solo distancia, solo paz, solo continuidad. Y eso lo logras no con discursos, sino con hechos. No con reclamos, sino con renuncias silenciosas. Este tipo de final tiene una belleza particular. Es discreto pero definitivo. Es sobrio pero liberador. Porque no exige aplausos ni reconocimiento. Solo necesita ser respetado. Es un acto de amor propio que no se grita pero que transforma. Porque al soltar sin ruido estás afirmando que tu tiempo, tu energía y tu bienestar están por encima de cualquier intento de retención emocional. Estás diciendo sin palabras que mereces una vida sin vacíos, que intentas llenar con lo que ya no es. Y si alguna vez dudas, si sientes que quizá fue abrupto, que quizá faltó algo, vuelve a ti. Vuelve a tu cuerpo en calma, a tu mente despejada, a tu nueva rutina que ya no incluye a esa persona. Observa tu paz. Observa cómo respiras más hondo, cómo duermes más tranquilo, cómo sonríes sin pensar en explicaciones pendientes. Ese es el verdadero cierre. Ese es el indicio más claro de que hiciste lo correcto. Porque lo que sana no es la conversación final,
Es la decisión interna de no volver al lugar que te rompió. Hay círculos que se cierran con abrazos, otros con lágrimas, algunos con cartas largas, y otros como este con un silencio absoluto. Pero todos ellos son válidos si el alma lo reconoce como tal. Y en tu caso ha sido así. Cerraste sin espectáculo, sin culpa, sin necesidad de que el otro apruebe tu forma de marcharte. Y eso, aunque no lo parezca, es una forma de respeto, hacia ti primero, pero también hacia lo vivido, porque no arrasaste con el pasado. Solo decidiste no seguir allí. Hoy caminas con otra conciencia. Sabes que no todo se dice, que no todo se explica, que hay despedidas que se pronuncian con actos. Y tú, con tu decisión de seguir en paz sin mirar atrás, has pronunciado el adiós más limpio y más digno que existe, el que no pide permiso para cerrar el capítulo, el que simplemente pasa la página y comienza uno nuevo, sin rencor, sin deseo de revancha, solo con la certeza de que mereces estar donde no tengas que pedir lugar, porque quien de verdad importa te reconoce sin necesidad de grandes escenas. Y tú ahora te reconoces por completo, y eso es todo lo que necesitas. Convertirte en lo que el otro no puede entender. Hay un punto en el camino de la transformación silenciosa en el que ya no te reconocen, no porque hayas actuado para desconcertar, ni porque estés interpretando un papel nuevo, sino porque genuinamente ya no eres quien solías ser. Has cambiado desde la raíz, desde lo invisible, y lo que antes era una versión tuya predecible, accesible, emocionalmente dependiente, hoy se ha convertido en una presencia nueva, más firme, más contenida, más inaccesible para quienes solían leerte, como si fueras un libro abierto. Ahora eres misterio, no historia. Ya no perteneces al relato que los demás se contaron sobre ti. No encajas en las etiquetas que usaron para encasillarte, ni en los moldes en los que intentaron confinar tu esencia. Antes eras el que siempre está, la que nunca dice no, el que espera, la que insiste. Eras lo conocido, lo disponible, lo manejable. Hoy, en cambio, te han perdido el rastro emocional. Y ese cambio, aunque tú lo hayas vivido en silencio, ha dejado una impresión clara. Ya no saben quién eres. No te leen, no te controlan, no te predicen. Y eso, para quien basó su poder sobre ti en la certeza de cómo ibas a reaccionar, es profundamente desconcertante. Porque quienes manipulan no lo hacen siempre desde la maldad evidente, sino desde la comodidad de lo conocido. Se aprovechan de tus patrones emocionales, de tu necesidad de cierre, de tu tendencia a buscar explicaciones, de tu impulso a resolver. Pero cuando ya no actúas como antes, cuando ya no respondes con urgencia, cuando no entras al juego que antes te atrapaba, el tablero se desarma. Tu nueva energía rompe los antiguos patrones. Ya no te dejas llevar por el impulso de justificarte. Ya no te apresuras a disculparte por sentir. Ya no ofreces tu tiempo como moneda de validación. Has dejado de ser una fuente de alimento emocional para quienes necesitaban tu inseguridad para sostener su poder. Y lo que ha quedado, lo que ahora proyectas, es algo que no saben cómo manejar. Porque quien no puede descifrarte, ya no puede dominarte. Hay una calma nueva en ti, una forma de estar presente sin entregarte del todo. No es frialdad ni desconfianza, es claridad. Claridad sobre tus límites, sobre tu valor, sobre el silencio que ahora te protege. Y eso se siente en tu mirada, en tu postura, en tu manera de hablar. Ya no te apresuras a llenar los silencios incómodos. Ya no justificas tu distancia. Ya no das explicaciones donde antes dabas justificaciones. Has aprendido a habitarte sin necesidad de exponerte. Antes eras transparente hasta la vulnerabilidad. Lo contabas todo, lo mostrabas todo. Esperabas que el otro entendiera tu lenguaje emocional. Pero aprendiste con el tiempo y el dolor que no todos merecen tener acceso a tu mundo interior. Que quien no cuida lo que ve en ti, no merece seguir viéndolo. Y así, poco a poco, fuiste cerrando ventanas, apagando luces innecesarias, dejando que solo quedara iluminado lo que tú decides mostrar. No por miedo, sino por sabiduría. Convertirte en lo que el otro no puede entender es en esencia convertirte en alguien nuevo para ti.
Alguien que ya no actúa desde la herida, sino desde la conciencia. Porque cuando te comprendes, cuando sabes quién eres, sin necesidad de validación externa, el juego cambia. Ya no estás disponible para ser medido con los mismos parámetros de antes. Ya no estás dispuesto a participar en dinámicas que conoces demasiado bien. Porque ahora eliges. Porque ahora observas antes de actuar. Porque ahora tu tiempo, tu atención, tu energía tienen un valor que ya no estás dispuesto a regalar. Esto desconcierta al manipulador. Lo desarma. Porque ya no obtiene de ti lo que antes era automático: la reacción, la culpa, la promesa, la repetición. Y en ese espacio de desconcierto, el otro revela su verdadera naturaleza. Se impacienta, se contradice, intenta provocarte. Pero tú no cedes. Porque no estás fingiendo fuerza, estás habitando tu fortaleza real. Una que no necesita demostrar nada, solo sostenerse. Esa nueva versión tuya, más reservada, más pausada, más enraizada, no es una coraza. Es tu esencia después de la tormenta. Es lo que queda cuando dejas de necesitar que alguien te entienda para sentirte completo. Porque entendiste que la comprensión más valiosa es la que viene de ti hacia ti. Lo que piensen los demás sobre tu cambio ya no te retiene. Porque quienes se sienten incómodos con tu evolución no estaban celebrando tu crecimiento, estaban disfrutando de tu estancamiento. Y si alguien te dice que ya no eres el mismo, sonríes. Porque es cierto, ya no lo eres. Has dejado de ser quien necesitaba ser entendido, quien corría detrás de la validación, quien buscaba amor en lugares donde solo había confusión. Ahora estás completo sin necesidad de adornos. Y esa completud es lo que más desconcierta, que ya no vibras con lo que antes te desestabilizaba, que ya no te afecta lo que antes te hería, que ya no pides lo que antes ofrecías sin medida. El misterio que ahora representas no es una máscara. Es la profundidad que surgió cuando dejaste de vivir en la superficie de tus emociones. Ya no estás disponible emocionalmente para cualquiera. Has puesto filtros que no son visibles pero sí contundentes. Y eso para muchos es inaceptable. Porque implica reconocer que ya no pueden acceder a ti como antes. Que necesitan cambiar para volver a acercarse. Y no todos están dispuestos a hacerlo. No todos quieren verte desde esta nueva altura. Porque es más fácil seguir creyendo que tú eras el problema. Pero tú ya no estás ahí para corregir sus versiones. Has aprendido que no es tu tarea ser comprendido por quienes se benefician de no entenderte. Porque mientras tú sigas creciendo, seguirás siendo un misterio para aquellos que no evolucionan contigo. Y está bien. No necesitas encajar en sus expectativas, porque tu viaje es tuyo. Y tu transformación es el lenguaje silencioso con el que ahora hablas. El que no todos pueden escuchar, pero que tú reconoces como verdad. Cada vez que eliges el silencio en lugar de la reacción, cada vez que priorizas tu paz sobre la última palabra, cada vez que reservas tu energía en lugar de regalarla, estás afirmando que ya no eres territorio fácil para quien quiera volver a lo de antes. Tu misterio no es oscuridad, es profundidad. Es esa zona interna donde tú sabes quién eres y no necesitas defenderlo. Donde te escuchas con más atención de la que antes dabas a otros. Donde habitas con la misma delicadeza con la que antes esperabas ser habitado. Quien no puede descifrarte, ya no puede dominarte. Esa es la raíz de esta acción silenciosa. Te has vuelto indescifrable no porque estés jugando a esconderte, sino porque ahora habitas un nivel de conciencia que no todos pueden sostener. Y eso es natural. No todos están listos para relacionarse desde la verdad, desde la responsabilidad emocional, desde la reciprocidad. Pero tú sí. Y por eso te vuelves invisible para quienes solo sabían conectarse contigo desde el control. La belleza de este proceso es que no hay ira en ti. No hay resentimiento. Solo hay distancia. Una distancia emocional que ya no busca ser cubierta. Porque ya no te define quién se queda ni quién se va. Te define lo que eliges cada día, lo que nutre tu alma, lo que sostiene tu paz. Y mientras más fiel seas a esa versión de ti mismo, menos entendible serás para quienes solo sabían leer tus heridas.
Pero no estás aquí para ser entendido por todos. Estás aquí para ser auténtico, para vivir en coherencia, para sostener la paz que tanto te costó construir. Y si eso te vuelve incomprensible para algunos, que así sea. Porque en esa incomprensión también hay una forma de libertad, la de no deberle a nadie una explicación sobre quién eres ahora. Porque ya lo has dicho todo sin decir nada. Porque tu silencio habla. Porque tu misterio vibra. Y porque tu nueva energía, sin proponérselo, ya ha dejado claro que quien no sepa leerte con respeto, simplemente no puede volver a entrar. Dominar tus emociones hasta que ellos pierdan el control. El verdadero poder no se mide por la capacidad de gritar más fuerte, ni por la rapidez con la que alguien responde a una ofensa. El poder auténtico, el que nace de lo más profundo del ser, se manifiesta cuando tienes la oportunidad de perder el control y eliges no hacerlo. No porque estés reprimiendo lo que sientes, sino porque has aprendido a observar tus emociones con claridad, a honrarlas sin dejarte arrastrar por ellas. Es allí donde comienza la maestría emocional, la más silenciosa, la más estoica y sin duda la más transformadora. Dominar tus emociones no significa anularlas ni fingir que no existen. No se trata de convertirse en piedra ni de imponer una máscara de serenidad forzada. Es más bien aprender a relacionarte con tus emociones desde un lugar de conciencia plena. Es darte el permiso de sentir, pero no el mandato de reaccionar. Es abrirle espacio al enojo sin convertirlo en agresión a la tristeza, sin convertirla en lamento al dolor, sin permitir que se vuelva cadena. La maestría emocional verdadera se construye cuando dejas de ser esclavo de tus impulsos y te conviertes en testigo de lo que pasa dentro de ti, sin permitir que eso defina lo que haces fuera. Esto requiere una práctica diaria casi ritual, porque nadie despierta un día con templanza absoluta. Se cultiva en lo cotidiano, en lo pequeño, en esa conversación donde antes habrías levantado la voz y ahora respiras antes de responder, en ese mensaje provocador que eliges no contestar, en ese impulso de venganza que transformas en distancia. En cada una de esas decisiones silenciosas estás afirmando tu poder. Estás diciendo: yo elijo cómo reacciono. Tú ya no puedes hacerlo por mí. Cuando alcanzas ese nivel de dominio interno, algo cambia en la dinámica con el otro. La persona que antes tenía poder sobre tus emociones comienza a perderlo, porque ese poder nunca fue real, solo existía mientras tú le dabas acceso a tu sistema emocional, mientras te sentías obligado a justificarte, a explicarte, a demostrar que no habías hecho nada malo. Pero ahora, desde tu nueva serenidad, comprendes que no necesitas dar tantas respuestas, que tu paz interior vale más que cualquier victoria discursiva, y que no hay provocación que valga más que tu calma. El otro, acostumbrado a verte perder el control, se desconcierta, porque antes tus emociones eran predecibles. Sabían exactamente qué botón presionar para que explotaras, para que volvieras, para que dudaras de ti mismo. Pero ahora esos botones están desconectados. Has reconfigurado tu mundo emocional de tal forma que ya no hay rutas automáticas hacia la reacción. Ya no gritas, ya no suplicas, ya no ruegas ser entendido. Observas, contemplas y eliges si vale la pena responder. Y no es que no sientas, claro que sientes, pero ahora sabes que no todo lo que se siente debe expresarse en el momento en que aparece. El estoicismo nos enseña que no somos dueños de lo que nos pasa, pero sí de cómo respondemos ante ello. Esa es la diferencia entre reacción y respuesta. La reacción es inmediata, impulsiva, muchas veces alimentada por el ego herido. La respuesta, en cambio, nace de un espacio de reflexión. No niega la emoción, la contiene, la transforma, la canaliza. Es en ese espacio de transformación donde ocurre la verdadera revolución emocional. Porque al decidir responder desde la calma, estás cortando el ciclo de conflicto que antes te mantenía atrapado. Ya no participas en los juegos de poder que se disfrazan de conversaciones necesarias. Ya no permites que tu estado emocional dependa de lo que el otro hace o deja de hacer.
Has elegido con firmeza hacerte cargo de ti. Y ese acto de responsabilidad personal es una de las formas más puras de libertad. Técnicas de autocontrol, estoico como la visualización negativa, la reflexión matutina o el repaso nocturno, te han enseñado a prepararte para lo inesperado, a no ser sorprendido por las circunstancias externas. Has entrenado tu mente para no tomar nada como un ataque personal, sino como una oportunidad de poner en práctica tu virtud. Y cuando lo logras, cuando realmente lo encarnas, la gente lo nota, porque tu energía cambia, tu mirada ya no reacciona, tu cuerpo ya no se tensa, tu voz ya no tiembla. Hay algo en ti que se sostiene incluso cuando todo lo demás parece temblar. Y esa estabilidad interior tiene un efecto inevitable, desarma. Porque quien esperaba de ti una escena, una súplica, un reproche, se encuentra con silencio, con pausa, con un no sereno. Y eso duele más que cualquier estallido. Porque en el fondo el manipulador no busca lastimarte, busca controlarte. Quiere asegurarse de que aún tiene poder sobre ti. Pero cuando dejas de gritar, cuando dejas de contestar lo que no merece respuesta, cuando dejas de justificar lo que ya está claro, su juego pierde sentido. Tu templanza se vuelve tu armadura, no como una barrera que te aísla, sino como un campo de protección que te mantiene en tu centro. Y desde ese centro puedes observar cómo los demás se desestabilizan al no poder arrastrarte al caos. Porque mientras tú te mantienes firme, el otro empieza a evidenciar su propio desorden interno. Porque tú ya no estás disponible para absorber su desequilibrio, para sostener sus vacíos, para responder a sus provocaciones. Y esa indiferencia emocional nacida de la serenidad y no del orgullo es el mayor golpe que puedes dar, sin levantar la mano. A veces el verdadero mensaje está en lo que no dices, en ese momento en que respiras profundo y decides callar, en ese instante en que con una mirada tranquila haces entender que tu paz no está en juego, que no vas a intercambiar tu equilibrio por una victoria pasajera, que el silencio no es sumisión sino soberanía, porque ahora comprendes que hay conflictos que solo ganan quienes no entran a ellos. Y tú, que antes caías una y otra vez, has aprendido a observar sin caer, a sentir sin perderte, a enfrentar sin romperte. Esta forma de vivir no es insensible, es profundamente humana. Es una respuesta madura a un mundo que muchas veces premia el escándalo, la explosión, la reacción inmediata. Has elegido ir en contra de esa corriente. Has elegido cultivar la virtud silenciosa de la templanza. Y aunque no todos lo entiendan, aunque algunos confundan tu calma con frialdad, tú sabes que lo que habita dentro de ti es fuego domado, es amor propio contenido, es dignidad en su forma más elevada. Y quizás un día te encuentres con esa persona que te vio en tu etapa más vulnerable, que recuerda cuando tus emociones te controlaban, cuando perdías la calma con facilidad, cuando dabas todo sin filtro, y te mire con extrañeza tratando de provocar una chispa que ya no existe. Y entonces, con la serenidad que solo da el haber sanado, puedas decirle sin rencor: ya no reacciono como antes, porque ya no soy quien era. Hoy elijo. Ese es el regalo de esta acción silenciosa, que al dominar tus emociones sin reprimirlas ni negarlas, recuperas tu poder más auténtico. Te conviertes en dueño de ti mismo. Y en ese dominio, en esa templanza que habla más fuerte que cualquier grito, está la prueba de que has cambiado. No por ellos, sino por ti. Porque mereces vivir en paz. Porque no naciste para ser arrastrado por tormentas ajenas. Porque tu alma, cuando está en calma, no solo se vuelve indomable, también se vuelve inolvidable, desaparecer sin explicaciones. Hay una clase de despedida que no se anuncia, que no avisa, que no se acompaña de discursos ni de explicaciones innecesarias. Es la que ocurre cuando te vas en silencio, cuando no dejas notas ni señales, cuando simplemente dejas de estar. No hay reclamos, no hay escenografía emocional, no hay confrontación, solo una ausencia repentina, absoluta, innegociable. Y esa forma de irse, lejos del ruido, lejos del drama,
Tiene una fuerza tan contundente que deja huella donde antes solo quedaban palabras vacías. Desaparecer sin explicaciones es una declaración silenciosa que dice mucho más que cualquier despedida con lágrimas. Irse sin decir nada es para muchos una actitud incomprensible, para otros incluso injusta. Pero para quien ha vivido el desgaste emocional de entregar, de esperar, de soportar, de justificarse hasta el agotamiento, no se trata de una estrategia, se trata de una necesidad vital. Porque hay momentos en los que ya no queda nada que decir, nada que salvar, nada que explicar. Has agotado todas las formas de comunicarte. Has repetido tus límites 1000 veces. Has ofrecido comprensión, paciencia, tiempo. Y a pesar de todo, la otra parte seguía sin escuchar, sin mirar, sin valorar. Entonces no es orgullo, es dignidad, es instinto de preservación. Cero contacto, cero rastros. Esa es la esencia de esta acción. No hay mensajes pendientes ni respuestas por entregar. No hay rondas de cierre ni monólogos dramáticos. Simplemente te ausentas. Bloqueas los accesos que antes mantenías abiertos por inercia, por nostalgia, por esa esperanza ingenua de que el otro un día comprenda. Eliges desaparecer no como castigo, sino como una forma de volver a ti, de proteger tu espacio interno, de recuperar tu paz. Porque seguir presente en la vida de alguien que no supo sostenerte es permitir que el desgaste continúe. Y tú ya no estás para seguir desgastándote por quien no supo cuidarte. Este tipo de salida tiene un poder único, porque deja al otro flotando en un mar de suposiciones. Y ese mar es más profundo que cualquier explicación que hubieras podido dar. ¿Por qué se fue? ¿Qué pasó? ¿Acaso ya no sentía nada? ¿Por qué no dijo nada? Esas preguntas comienzan a hacer ruido en quien nunca pensó que te irías de verdad. Porque la mayoría no cree en las salidas definitivas hasta que las vive. Porque están acostumbrados a que vuelvas, a que expliques, a que justifiques. Y cuando no lo haces, cuando simplemente desapareces, enfrentan por fin la posibilidad de que ya no tengan ningún poder sobre ti. Y ese vacío que dejas es incómodo, no por rencor, no por venganza, sino porque obliga al otro a enfrentar el eco de sus actos. Ya no estás ahí para recibir sus versiones, ni sus medias disculpas, ni sus intentos de suavizar lo que hirieron. Ya no estás para contener, para explicarte, para suavizar la incomodidad, porque has entendido que tu energía es valiosa, que tu tiempo es sagrado, y que a veces la única forma de honrarte es no estar más donde fuiste invisible. Y esa decisión, aunque silenciosa, resuena con fuerza. Porque tu silencio comienza a hablar donde tus palabras fueron ignoradas. Muchas veces quedarse callado es la respuesta más poderosa, porque mientras el otro intenta interpretar tu ausencia, tú ya estás lejos. Lejos emocionalmente, lejos mentalmente, lejos energéticamente. No hay ambigüedad. No hay quizás ni tal vez. Has tomado una decisión radical, serena, firme. Y eso, para quien siempre pensó que podía tenerte a disposición, es una experiencia desconcertante. Porque el que se va sin ruido lo hace desde la claridad, desde un punto de no retorno, desde un lugar donde ya no hay espacio para confusión. Y no desapareces para provocar una reacción. Desapareces porque ya no necesitas una. Porque has dejado de esperar una disculpa, una explicación, un acto de reconocimiento. Has soltado todas esas expectativas y con ellas soltaste también la necesidad de cerrar círculos con palabras. Has entendido que no todas las historias se cierran hablando. Algunas se cierran simplemente dejando de estar, porque tu ausencia, cuando es total, deja una presencia aún más fuerte que la que tuviste cuando seguías allí. Tu silencio entonces se convierte en un lenguaje nuevo. Un lenguaje que no busca ser entendido, pero que se siente, que no necesita justificaciones porque se sostiene en la coherencia. Has dejado de estar donde ya no había reciprocidad, donde la entrega no era mutua, donde solo tú te hacías cargo del vínculo. Y eso, aunque no lo digas, se nota. Se nota en la paz que comienza a habitarte, en la ligereza con la que avanzas, en la serenidad con la que eliges no volver atrás.
Desaparecer sin explicaciones no es cobardía, es madurez emocional, porque sabes que el otro ya no merece tu voz, ni tu historia, ni tu energía. Has dejado de intentar que comprenda lo que nunca quiso ver. Y en esa renuncia está tu poder, porque renunciar a ser entendido por quien no te escuchó es también una forma de sanar. Es una forma de decirte a ti mismo que tu dignidad ya no está en juego, que tu presencia es un privilegio que no cualquiera puede tener. Este tipo de acción no se improvisa, es la culminación de un proceso interno profundo, un proceso de reconocimiento propio, de aceptación del dolor, de duelo silencioso. Porque para poder irte sin decir nada primero tuviste que haberlo dicho todo, aunque el otro no lo escuchara, aunque nunca respondiera, aunque hiciera como que no entendía. Tú lo diste todo. Y al ver que eso no bastaba, elegiste lo único que aún podía darte paz, tu retirada definitiva. Ahora en tu silencio habita una claridad que no habías tenido antes. Ya no hay ruido, ya no hay idas y vueltas, ya no hay contradicciones. Solo un espacio nuevo, limpio tuyo. Un lugar donde ya no hay que explicarse ni justificar ausencias, ni mantener vínculos rotos por costumbre. Has elegido priorizarte, y eso, aunque no se vea, se siente. Porque quien te conoció antes sabrá, aunque no entienda por qué, que ya no eres el mismo, que ya no estás disponible, que ya no sigues ahí. Y sí puede que un día llegue un mensaje, una señal, un intento de acercamiento. Pero para entonces, tú ya habrás comprendido que el tiempo no retrocede, que quien no te supo valorar cuando estabas, no merece volver ahora que no te tiene. Porque tu decisión fue tomada desde el amor propio, no desde el resentimiento, porque aprendiste que la paz no se negocia, y que el silencio, cuando es auténtico, no se rompe por nostalgia. Desaparecer sin explicaciones es una de las formas más poderosas de decir basta, porque es definitiva, porque no espera respuesta, porque no deja cabos sueltos, solo caminos cerrados. No hay lugar para dudas. Has dejado claro sin palabras que ya no estás. Y lo más valioso de todo es que no esperas que eso tenga un efecto en el otro. Lo hiciste por ti, porque ya era tiempo de cuidar lo que nadie más cuidó por ti. Hoy ese silencio te acompaña como un escudo suave, invisible pero firme. Ya no necesitas mirar atrás ni repetir mentalmente lo que habrías querido decir. No lo dijiste porque no hacía falta, porque quien merece quedarse lo sabe sin que se lo expliques. Y quien no lo entendió, aunque se lo dijeras 1000 veces, nunca lo habría comprendido. Por eso elegiste el camino más sereno, más maduro, más coherente, irte sin ruido, pero con todo el amor propio que supiste construir. Y así, sin dejar rastro, sin hacer escándalo, sin pedir comprensión, te convertiste en una ausencia que pesa más que muchas presencias. No porque duela, sino porque refleja todo lo que el otro no supo cuidar. Porque al final, hay partidas que gritan verdades que ninguna conversación podría haber dicho mejor. Y tú, sin decir nada, dijiste todo. Florecer en secreto. Hay una fuerza serena casi imperceptible en quienes deciden reconstruirse lejos del escenario, sin público, sin aplausos, sin testigos. Una fuerza que no busca reconocimiento, ni pretende impresionar, porque su propósito no está en lo exterior sino en lo íntimo. Florecer en secreto es un acto silencioso de amor propio. Es elegir crecer donde nadie te está mirando, avanzar cuando nadie lo espera, sanar sin necesidad de contar cada paso. Es permitirte convertir tu oscuridad en abono fértil, sin convertir tu proceso en espectáculo. Porque hay momentos en la vida en los que el verdadero progreso no se anuncia, se encarna. Te reconstruyes sin espectadores. No porque estés escondido, sino porque aprendiste que el crecimiento más valioso es el que sucede cuando nadie te empuja, cuando nadie lo exige, cuando eres tú quien lo elige. Has decidido enfocarte en ti desde una madurez nueva. Ya no necesitas demostrar que estás bien ni lanzar indirectas para que otros noten tu avance. Ya no haces las cosas esperando una mirada externa que las valide. Ahora todo nace de una convicción profunda. Mereces una vida que te represente, que te sostenga, que te inspire, aunque nadie lo vea. Y entonces, poco a poco, sin prisa, empiezas a reconstruirte desde adentro.
Empiezas a dormir mejor no porque tu agenda esté menos cargada, sino porque tu mente ya no está tan inquieta. Porque has aprendido a soltar pensamientos tóxicos antes de acostarte a despedirte de la culpa, a dejar de rumiar lo que no puedes cambiar. Tu descanso se vuelve un acto de sanación. Ya no despiertas con esa sensación de deuda interna, de vacío, de lucha inconclusa. Despiertas con una calma nueva, con la serenidad de quien no necesita correr detrás de nada. Tu forma de pensar también cambia. Empiezas a cuestionar lo que antes dabas por sentado. Ya no te crees todo lo que tu mente repite. Aprendes a desafiar esas voces internas que te decían que no eras suficiente, que sin el otro no podías, que tu valor dependía de ser elegido. Ahora sabes que puedes elegirte a ti, que puedes darte todo eso que antes esperabas recibir de fuera. Y esa claridad te cambia. No te vuelve invulnerable, pero sí más lúcido, más consciente, más dueño de ti. Y lo más poderoso es que no lo publicas, no lo cuentas, no lo conviertes en contenido. Simplemente lo vives. No estás interesado en demostrar nada. No necesitas subir una foto en el gimnasio para decir que te estás cuidando. No necesitas compartir un libro para validar que estás creciendo. No necesitas frases motivacionales para confirmar que estás en proceso. Porque el verdadero cambio no se grita, se nota, se respira, se encarna. Y tú lo estás encarnando incluso en los días en que nadie te felicita, incluso en los momentos en que la transformación parece invisible. En ese silencio fértil tu evolución empieza a hablar por sí sola. Sin que lo busques, los demás lo empiezan a notar. Tu tono de voz es distinto. Tus límites son más firmes. Tu mirada tiene otro brillo. Tu manera de estar presente tiene una estabilidad nueva. Y no estás intentando impresionar a nadie. Solo estás siendo tú, con más autenticidad, con más centro, con menos necesidad de ser aprobado. Esa es la señal más clara de que estás floreciendo. Ya no necesitas que otros lo digan porque tú lo sabes. Y mientras algunos creen que te perdiste, que desapareciste, que te rendiste, tú estás reencontrándote con lo más profundo de ti. Estás quitando capas, soltando cargas, derribando muros que construiste para sobrevivir. Porque florecer no siempre es crecer hacia afuera. Muchas veces es cavar hacia adentro. Es rescatar esas partes de ti que habías abandonado, esas pasiones olvidadas, esas verdades que callaste para encajar. Es volver a ti con una compasión nueva, más paciente, más sabia, más sincera. Florecer en secreto también implica dejar de buscar venganza, dejar de esperar que otros reconozcan lo que hiciste por ellos, dejar de mirar hacia atrás, esperando justicia. Ya no necesitas que nadie se arrepienta, ni que venga a pedir perdón, ni que valore lo que antes despreció. Tu foco ya no está en lo que los demás ven, está en lo que tú sientes. Y eso lo cambia todo, porque te liberas de la trampa de la validación externa y te entregas al poder de la autoafirmación. Este proceso no es lineal. Hay días en que te preguntas si realmente estás avanzando, si lo que estás haciendo tiene sentido, si algún día se notará tanto esfuerzo interior. Pero basta con mirar atrás, con recordar en quién te estabas convirtiendo cuando vivías en función de los demás, para comprender que estás en el camino correcto. Porque ahora eliges desde la calma. Ya no reaccionas desde el miedo ni actúas desde la carencia. Actúas desde el respeto que te debes, desde el amor que te sostienes, desde la coherencia que estás aprendiendo a honrar. Florecer en secreto es elegir un proceso profundo sin adornos. Es aceptar que el crecimiento real muchas veces es incómodo, solitario, invisible, que no siempre trae aplausos ni resultados inmediatos, que requiere silencio, paciencia, perseverancia. Pero también es saber que ese tipo de transformación es la más duradera, porque no está diseñada para impresionar, sino para sostenerte. Y eso es lo que te está regalando, una nueva forma de estar en el mundo, más liviana, más estable, más tuya. Y cuando llegue el momento, porque llegará, en que alguien intente volver a leerte con las claves antiguas, no sabrá cómo hacerlo, porque ya no habitas los mismos lugares.
porque tu energía ya no responde a las mismas dinámicas, porque has florecido sí, pero no para ser exhibido. Has florecido para ti, para encontrarte, para respirar sin ansiedad, para vivir en una frecuencia que ya no necesita aprobación. Quizás no todos lo entiendan. Quizás algunos aún estén esperando que expliques tu silencio, que justifiques tu distancia, que cuentes tu proceso. Pero ya no estás para narrarte a quien no sabe escucharte. Ya no estás para abrirte en lugares donde antes fuiste expuesto. Porque has entendido que tu historia, tu evolución, tu paz, no son materia de consumo. Son templos internos que solo compartes con quien sabe honrarlos. Y mientras ellos pensaban que te perdiste, tú te encontraste. Descubriste que no eras débil por alejarte, sino sabio por priorizarte. Que no eras frío por callar, sino prudente por protegerte. Que no eras egoísta por cerrarte, sino valiente por reconstruirte. Porque florecer no es solo volver a sonreír, es volver a confiar en ti. Es volver a decir sí solo cuando realmente lo sientes. Es dejar de mendigar migajas cuando sabes que puedes darte el banquete entero. Hoy caminas distinto. Y aunque no lo digas, tu silencio vibra con una paz que antes no conocías. Ya no necesitas que lo sepan, porque tú lo sabes. Y eso basta, porque has aprendido que lo mejor que puedes hacer con tu vida no es mostrarla, es vivirla. Vivirla con intención, con verdad, con propósito, aunque sea en secreto, aunque sea sin testigos, porque ese secreto que guardas no es vacío, es tu nueva raíz, es tu nuevo suelo, es la base firme sobre la que por fin estás aprendiendo a florecer. Aceptar que no todos vuelven y no todos hacen falta. Uno de los aprendizajes más sutiles y liberadores que puedes incorporar en tu camino de transformación silenciosa es aceptar con total serenidad que no todas las personas que se fueron volverán y que no todas deben hacerlo. Este tipo de aceptación no nace de la resignación ni de la amargura, sino de una madurez emocional que te permite ver con claridad lo que antes deseabas negar, que hay vínculos que se terminan sin explicación, relaciones que se desgastan sin escándalo y personas que simplemente dejan de formar parte de tu camino, no porque tú hayas fallado, sino porque ya no encajan con quien estás aprendiendo a ser. Aceptar que no todos vuelven es entender que el valor de tu vida no se mide por quién decide quedarse, sino por lo que tú haces con aquellos que eligen irse. Es reconocer que aferrarse al recuerdo de quien no supo cuidarte es una forma silenciosa de autosabotaje. Que esperar el regreso de quien no supo estar es como mantener abierta una puerta por la que solo entra el viento. Con el tiempo, y tras mucha introspección, descubres que no necesitas ese regreso que tanto anhelabas. Que la espera constante es una forma de seguir atado a algo que ya no existe, y que tu energía merece ser dirigida hacia lo que nutre, no hacia lo que se evaporó. Cuando dejas de esperar florece algo poderoso, la gratitud. No una gratitud superficial ni forzada, sino una que nace del alma. Aprendes a agradecer, incluso el abandono. Si lo agradeces, no porque no haya dolido, no porque lo justifiques, sino porque comprendes que fue ese abandono el que te mostró todo lo que debías descubrir por ti mismo. Te reveló tu capacidad de sostenerte, tu fuerza, para seguir caminando, solo tu valor independiente de la validación ajena. Agradecer el abandono no significa aplaudir la herida, sino abrazar la transformación que surgió de ella. Cuando logras dar ese paso, el dolor deja de ser condena y se convierte en maestro. Ya no lo ves como algo que debiste evitar, sino como un guía silencioso que te empujó a lugares internos que jamás habrías visitado de otro modo. El dolor te hizo revisar tus creencias, tus apegos, tus miedos. Te obligó a reescribir tu forma de amarte. Te enseñó que no necesitas ser elegido para ser valioso, que no tienes que ser entendido para tener derecho a tu verdad y que no es necesario ser indispensable para merecer respeto. Aprendiste que cuando el dolor es comprendido, se convierte en conocimiento, y ese conocimiento es el que hoy te sostiene. Es en este punto donde el estoicismo se vuelve una brújula clara. La frase
Ama lo que es cobra un significado distinto. No se trata de conformarse ni de evitar la tristeza. Se trata de abrazar la realidad tal como es, sin tratar de torcerla, sin resistirse a lo que ya sucedió. Es decirte a ti mismo, esto pasó, no me gustó, me dolió, pero también me mostró lo que necesitaba ver. Y desde ahí, sin victimismo ni culpa, comienzas a caminar con más conciencia, con más ligereza, con más verdad. Uno de los regalos más puros que puedes darte es aprender a no necesitar cierre. Porque no todos los capítulos se cierran con una conversación, ni todas las heridas se sanan con una disculpa. A veces el silencio es el cierre. A veces el hecho de que alguien no vuelva es la única señal que necesitas para entender que el ciclo terminó. Y en lugar de esperar redención, eliges liberarte. No para olvidar, sino para no seguir atado. Porque aferrarte a lo que no se dio como querías solo prolonga el sufrimiento. En cambio, soltar lo que no se resolvió es una declaración de paz interior. Aceptar que no todos hacen falta no significa que no amaste. Al contrario, amaste profundamente, te entregaste de verdad, creíste, luchaste, esperaste. Pero justamente por eso ahora sabes que mereces una reciprocidad que no tengas que mendigar. Que el amor no es sostener en soledad lo que debería ser compartido. Que no todo el que se va es pérdida, que no todo el que se queda es ganancia, y que a veces la ausencia de alguien abre espacio para que tú por fin te habites por completo. En este tipo de aceptación no hay escándalo, no hay frases para compartir, ni escenas para dramatizar. Hay una calma silenciosa, a veces melancólica, pero siempre digna. Y esa calma se convierte en una base sólida para tu presente. Ya no estás esperando un mensaje, ya no estás soñando con una reconciliación, ya no estás revisando señales ni interpretando silencios. Estás aquí, estás contigo, estás completo no porque lo tengas todo, sino porque ya no dependes de lo que falta. Y lo más profundo de todo es que al dejar de esperar que vuelvan muchas veces algo aún más valioso, llega la certeza de que no los necesitas, que tu vida no se detiene por nadie, que la felicidad no depende de una presencia concreta, sino de la forma en que eliges acompañarte, que la ausencia que antes dolía tanto ahora se ha vuelto maestra, que el vacío que dejaron fue en realidad espacio ganado para ti. A veces quienes se fueron regresan, pero tú ya no eres el mismo, porque lo que esperabas de ellos ya te lo diste tú, porque lo que necesitabas escuchar ya te lo dijiste, porque el perdón que tanto esperabas ya lo integraste en silencio. Entonces, si vuelven, no te descolocas, no sientes prisa, ni euforia, ni urgencia, porque ya no necesitas nada, porque elegiste dejar de vivir a la espera y comenzar a vivir en presencia. Y eso no se negocia. Aceptar que no todos vuelven y que no todos hacen falta es uno de los mayores actos de libertad emocional. Es soltar sin desprecio, es amar sin apego, es recordar sin anclarte, es permitir que la vida siga sin necesitar que lo pasado tenga otro final. Porque el final más poderoso es el que eliges tú, no el que esperas que alguien más te dé. Y si ese final es un adiós silencioso, sin retorno, sin culpa, entonces es perfecto. Hoy, si alguien te pregunta si aún esperas a esa persona, puedes sonreír con serenidad. No porque hayas borrado todo, sino porque ya no estás ahí. Porque tu corazón entendió que hay cosas que duelen, pero que al sanar ya no pesan. Porque has comprendido que tu paz no depende de puertas abiertas, sino de cicatrices cerradas. Porque ya no necesitas imaginar cómo habría sido, porque estás ocupado construyendo lo que ahora es. Y ese ahora es tuyo. Sin fantasmas, sin ausencias arrastradas, sin ruegos internos. Solo tú con tu vida, con tu silencio fértil, con tu luz calmada. Porque aprendiste que quien no vuelve no hace falta. Que lo que se fue para abrir espacio. Y que tú ahora no estás esperando a nadie. Estás caminando, estás sanando, estás completo, por ti, para ti,
y sin necesidad de que nadie lo confirme. Esa es quizás tu revolución más profunda y la más silenciosa. Brillar sin rencor. Hay una forma de brillar que no necesita ruido, una luz que no busca reflejos ni aplausos, sino que nace de un lugar profundo, tranquilo, y por eso es tan poderosa. Es el tipo de brillo que surge cuando dejas de luchar contra tu pasado y comienzas a construir un presente que habla por sí solo. Brillar sin rencor es elegir avanzar sin mirar atrás con resentimiento. Es tener éxito no para demostrarle nada a nadie, sino para demostrarte a ti mismo que podías, que valías, que estabas listo incluso cuando otros no lo vieron. No se trata de mostrar lo bien que estás, sino de estarlo de verdad. Porque hay quienes simulan fortaleza para provocar, para devolver el golpe emocional que alguna vez recibieron. Pero tú has elegido otro camino, uno mucho más sutil, más maduro, más duradero. Has elegido estar bien de verdad, no como reacción, sino como convicción. Tu crecimiento no es un acto de revancha, es una consecuencia natural de haber dejado de poner tu valor en manos ajenas. Ahora, en lugar de buscar validación externa, simplemente te validas con tu coherencia, con tu paz, con tu manera de habitar tu vida. Y lo haces sin rabia, sin ironía, sin indirectas. Porque no hay nada más elegante, más poderoso que brillar sin necesidad de arrastrar a nadie en tu camino. Ya no sientes ese impulso de mostrarte fuerte para que el otro vea lo que perdió. Ya no necesitas que quien te subestimó te reconozca. Porque el verdadero reconocimiento viene de adentro, de esa voz interna que un día estuvo quebrada y hoy te habla con calma. Esa voz que te dice, lo lograste. No por ellos, no contra ellos, sino a pesar de ellos, por ti. Y en ese nuevo modo de estar, te conviertes en testimonio de superación auténtica. Ya no es necesario contar tu historia con dolor. Ya no necesitas enfatizar cuánto sufriste. Lo que emanas ahora lo dice todo. Las personas que te ven no necesitan conocer tu pasado para percibir tu cambio, porque tu energía habla, porque tu presencia comunica, porque tu mirada está limpia y tu paso es firme. Has hecho el trabajo que otros temían hacer, mirarte por dentro, sanar sin gritar, crecer sin competir. Y eso se nota. Y duele especialmente a quienes esperaban verte arrastrándote, porque el éxito sin odio es el más doloroso para quien te subestimó. Quien te despreció esperaba una de dos cosas: que cayeras o que volvieras con rencor. Nunca imaginó que simplemente ibas a seguir adelante en silencio, sin necesidad de rendir cuentas. Y es precisamente esa indiferencia emocional, esa neutralidad serena lo que más confronta, porque demuestra que tu vida no giraba en torno a ellos, sino a ti, que tu mejora no fue impulsada por la herida, sino por la decisión firme de no seguir repitiendo patrones. Y cuando tu éxito no se grita, pero se siente, no pueden ignorarlo. Lo más desconcertante para quien un día te tuvo en menos no es verte brillar, es verte hacerlo sin necesidad de mencionarlos, sin sarcasmos, sin publicaciones provocadoras, sin esa energía vengativa que grita, mírame ahora. No. Lo que más duele es que no te importa si miran o no. Has aprendido que tu camino no necesita espectadores, que el progreso real es silencioso, que no tiene que ser mostrado porque se manifiesta en tu forma de estar presente, en la calidad de tus relaciones, en el amor que ahora sabes darte. Tu paz, sin proponérselo, se vuelve un reflejo incómodo para los demás, porque confronta, porque muestra lo que ellos no supieron sostener, porque refleja la calma que tú encontraste y ellos no. Tu tranquilidad les recuerda el caos que generaron y del cual tú saliste. Y no lo haces desde la superioridad, sino desde la autenticidad. No buscas que se sientan mal, pero tampoco finges que estás donde estás gracias a ellos. Estás donde estás porque hiciste el trabajo interno, porque fuiste paciente contigo, porque no te rendiste incluso cuando el dolor parecía más grande que tus fuerzas. Brillar sin rencor es una decisión diaria. Es elegir no responder a provocaciones. Es dejar pasar lo que antes te habría encendido. Es caminar con la frente en alto sin necesidad de empujar a nadie.
Es avanzar sin arrastrar heridas abiertas, sin convertir tu historia en bandera de lucha. Porque tu verdadera batalla no fue con ellos, fue contigo mismo, con tus sombras, con tus miedos, con tus dudas. Y las ganaste, no de golpe, no de manera grandiosa, sino paso a paso, con constancia, con silencio, con ternura hacia ti. Ese tipo de éxito es invisible para muchos, porque no está en la foto perfecta, ni en el aplauso externo, ni en los logros que se gritan. Está en dormir tranquilo, en no tener que fingir, en sentirte en paz con quien eres. Está en no necesitar volver a lugares que ya no vibran contigo, en poder ver a quien te falló y no sentir odio, en no esperar justicia porque tú ya cerraste ese ciclo dentro de ti. Y eso es lo que más desconcierta, porque el mundo está acostumbrado a la reacción, al escándalo, a la respuesta emocional. Pero tú elegiste otra cosa: serenidad. Alguien que ha sanado de verdad no grita su evolución, la vive. Y eso es lo que tú estás haciendo. No necesitas adornos, no necesitas narrarlo todo. Tu presencia basta, tu mirada basta, tu manera de hablar, de elegir, de habitarte, basta. Y los que están atentos lo saben, lo sienten, aunque no lo admitan, aunque no lo digan en voz alta. Porque tu brillo silencioso es un espejo que les recuerda que lo que dejaron atrás no se apagó, se encendió, con más fuerza, con más luz, con más verdad. Y quizás algún día alguien vuelva, tal vez con palabras dulces, con intenciones tardías, con la esperanza de que aún quede algo. Pero tú ya no estás ahí, no porque estés cerrado, sino porque ahora habitas otro nivel de conciencia. Ya no necesitas cerrar ciclos con promesas. Ya no esperas reconocimiento. Ya no buscas que te miren para sentirte completo. Porque has entendido que lo único que necesitabas era mirar hacia adentro. Y eso fue lo que hiciste. En silencio, sin ruido, sin odio. Hoy brillas sin deberle tu luz a nadie. Y esa es tu mayor victoria. Una que no exige venganza porque no hay guerra. Una que no necesita enemigos porque tú ya no luchas contra nadie. Una que no necesita testigos porque tú eres suficiente. Y si alguien aún se pregunta cómo lo lograste, que mire cómo caminas. Que observe tu paz. Que escuche tu silencio. Porque ese silencio lo dice todo. Ser inaccesible para lo que ya no resuena contigo. Hay un momento en el camino de crecimiento silencioso en el que comprendes algo fundamental. No todos los que se fueron merecen volver. Y no lo entiendes desde el orgullo, ni desde la herida, sino desde la claridad. Porque al pasar por un proceso profundo de transformación, ya no ves con los mismos ojos, ni sientes con la misma frecuencia. Tu energía ha cambiado, tu visión se ha ampliado, y por tanto ciertas dinámicas, personas o vínculos simplemente dejan de tener espacio en tu vida. No porque seas mejor, sino porque ahora sabes lo que te daña, sabes lo que se repite, sabes lo que no quieres volver a vivir. Ser inaccesible para lo que ya no resuena contigo no es arrogancia, es evolución. Es el resultado de un trabajo interno silencioso que te ha llevado a conocerte en profundidad. Ya no te atrae lo que te hacía daño, ni romantizas lo que te hacía perder el equilibrio. Aprendiste a veces a través del dolor a identificar las señales que antes ignorabas, las promesas vacías, los gestos inconsistentes, las palabras que no se respaldan con hechos. Y ahora, con una serenidad que antes no tenías, decides cerrar puertas sin escándalo, sin necesidad de explicaciones extensas. Simplemente ya no haces ese espacio para lo que no está en sintonía con tu presente. Tu nueva energía ya no acepta viejas dinámicas. Ya no tienes interés en reabrir capítulos que sabes cómo terminan. Y no porque no puedas perdonar, sino porque ya no puedes olvidarte de ti para permitirles espacio a los demás. Has dejado de sacrificar tu paz por una ilusión de compañía. Has comprendido que ciertas personas no te extrañan, solo extrañan la versión de ti que les permitía cruzar todos los límites. Pero esa versión ya no está disponible. Ya no se encuentra ahí esperando ser vista, validada o elegida.
Ahora eres tú quien elige, quien observa, quien decide qué se queda y qué no. Y eliges con firmeza, pero también con paz. Porque tus límites ya no nacen del trauma, sino del amor propio. Ya no necesitas defenderlos con gritos ni con rabia. Ahora los comunicas con tu silencio, con tu ausencia, con la tranquilidad de quien sabe lo que vale. Esa es la verdadera fuerza, no imponer límites para castigar, sino establecerlos para proteger tu bienestar. Porque has entendido que quien no se cuida a sí mismo termina cediendo espacios que nunca debió abrir. Hoy tú ya no cedes. Hoy tú habitas con dignidad el terreno de tu vida. Es muy probable que en este punto haya quienes vuelvan. Algunos por nostalgia, otros por hábito, otros por ego. Y todos en el fondo esperando encontrar la misma entrada, el mismo acceso, la misma respuesta. Pero lo que encuentran es distinto. Encuentran a alguien que ya no se explica tanto, que ya no justifica su silencio, que ya no intenta suavizar límites para no incomodar. Encuentran a alguien que aprendió que estar disponible para todos es estar ausente para uno mismo. Y eso desconcierta, porque el nuevo tú ya no vibra en la frecuencia de antes. Esa inaccesibilidad no es frialdad, es protección consciente. No es desprecio, es selección sana. No es superioridad, es coherencia. Porque no estás rechazando personas, estás protegiendo tu proceso. Estás honrando el camino que te costó tanto recorrer. Estás siendo fiel a tu nueva energía, a tu nuevo centro. Y quien no lo entienda simplemente no está listo para entrar en esa versión de tu vida. Porque tú ya no abres la puerta por nostalgia, por pena ni por debilidad. La abres por reconocimiento mutuo, por conexión real, por respeto recíproco. Y en este punto te das cuenta de una verdad que antes dolía y ahora libera. No eres malo por no dejar entrar a quien ya no vibra contigo. No eres duro por no responder a todos los regresos. No eres insensible por elegir la distancia. Eres consciente. Eres selectivo. Eres cuidadoso con tu energía. Porque entendiste que estar bien no significa tener más gente alrededor, sino tener la gente adecuada. Que el valor de tu paz es incalculable y que no todos saben cómo habitarla. Que algunas presencias confunden el acceso con el derecho y tú ya no estás para repetir esas lecciones. Ser inaccesible para lo que ya no resuena contigo no significa cerrar el corazón. Significa abrirlo solo en direcciones que lo expandan. Significa dejar de invitar al caos, al desorden emocional, a las dinámicas unilaterales. Significa saber cuándo decir ya no sin necesidad de dar explicaciones. Porque hay decisiones que se entienden con el alma, aunque otros no las comprendan con la mente. Y tú en este momento ya no necesitas comprensión ajena. Te basta con la tuya. Te basta con mirar atrás y ver el camino recorrido para saber por qué ya no vuelves. Y entonces todo cambia. Ya no te desestabilizan los intentos de retorno. Ya no te conmueven los mensajes ambiguos. Ya no te alteran los gestos disfrazados de arrepentimiento, porque sabes que lo que no se cuida a tiempo, a veces se pierde para siempre. Y tú hoy no estás dispuesto a desandar lo andado. No por venganza, no por orgullo, sino por integridad. Porque has decidido seguir avanzando sin arrastrar lo que ya no suma. Porque tu futuro merece espacio limpio, libre de repeticiones, lleno de decisiones conscientes. Ese tipo de claridad es poderosa y también incómoda para quienes están acostumbrados a tu versión anterior, porque antes eras disponible, antes eras comprensivo en exceso, antes eras indulgente con quien no lo merecía, pero ya no. Y no es que ahora seas impenetrable, es que ahora te eliges y al hacerlo se reducen los accesos, se limpian los caminos, se ordenan los afectos. Porque aprendiste que ser accesible para todos es perderte de ti. Y tú ahora no estás dispuesto a hacerlo. Si alguien te reclama por haberte vuelto inaccesible, sabrás que tu decisión fue la correcta. Porque quien se conecta de verdad contigo no necesita forzar puertas. Respeta tus tiempos, honra tu proceso y entiende tus silencios.
Y si no lo hace, simplemente no pertenece a esta etapa. Tú ya no estás para convencer a nadie. Estás para vivir en coherencia. Y esa coherencia a veces implica cerrar accesos, incluso a personas que un día significaron mucho. Porque tu bienestar de hoy vale más que cualquier vínculo del ayer. Ser inaccesible para lo que ya no resuena contigo es una de las formas más honestas de amarte. Es saber que tu evolución merece respeto, que tu energía no es moneda de cambio, que tu espacio interior no es lugar de paso. Es la expresión más sutil de libertad. Una libertad sin ruido, sin explicaciones, sin culpas. Solo tú con tus nuevos límites, con tu nueva vibración, con tu paz como guía. Porque has entendido que la puerta más importante que se abre es la que te lleva de regreso a ti mismo. Confiar en que la vida te devolverá lo que soltaste con amor. Soltar no siempre es un acto inmediato ni fácil. A menudo se presenta como un proceso lento, íntimo y cargado de emociones contradictorias. Pero cuando aprendes a soltar desde el amor y no desde el rencor, se abre en ti un espacio nuevo, profundo y fértil. No es renunciar a lo que querías, es permitir que lo que no fluye deje de estorbar. Es elegir tu paz por encima de cualquier nostalgia. Es un acto de fe estoica, soltar sin odio, sin resentimiento, sin plan de revancha. Soltar sabiendo que todo lo que diste con el alma limpia regresará de algún modo transformado, redimido, quizás en otras formas, quizás en otras personas, pero con la misma esencia. Porque cuando entregas con autenticidad, cuando amas, sin manipular, cuando haces el bien, sin llevar la cuenta el universo, no lo olvida. Puede que no llegue en el tiempo que tu ego desea ni en la forma que tu mente espera, pero llega. Llega cuando tú ya no lo necesitas, sino cuando estás preparado para recibirlo desde un lugar más puro, más sabio, más íntegro. Y eso solo sucede cuando sueltas sin rencor, cuando liberas sin exigir, cuando permites que lo que se va cumpla su ciclo, sin necesidad de ser forzado a regresar. Es entonces cuando la vida comienza a devolverte en abundancia todo lo que diste sin condiciones. A veces no lo notas de inmediato, porque la abundancia verdadera no siempre es espectacular ni visible a los ojos externos, pero la sientes, en tu paz, en tu claridad, en tu nueva manera de habitarte. Comienzan a llegar personas nuevas, situaciones más limpias, emociones más ligeras. No porque mágicamente todo cambió afuera, sino porque tú cambiaste por dentro, porque hiciste espacio, porque dejaste de perseguir lo que no te correspondía. Y cuando sueltas sin envenenarte, la vida lo honra. No estás en guerra con nadie, no guardas cuentas pendientes, no te desgastas recordando injusticias, solo estás en paz. Y esa paz actúa como un imán silencioso. Comienzan a aparecer relaciones que te reflejan con respeto, proyectos que se sienten alineados, caminos que antes no veías porque estabas demasiado enfocado en sostener lo que ya no funcionaba. Tu alma al soltar se despeja, y al despejarse, se vuelve receptiva. Entonces lo nuevo llega, no lo que tú querías exactamente, sino lo que tu proceso necesita. Y esto es lo más hermoso: no tuviste que planear venganza, no tuviste que gritar tu dolor, no tuviste que probar nada. Solo fuiste fiel a ti mismo, seguiste caminando y dejaste que la justicia emocional se diera por sí sola. Porque la justicia más profunda no es que el otro pague por lo que hizo, sino que tú ya no tengas que cargar con eso. No necesitas que nadie sufra para sentirte en equilibrio. Lo único que necesitas es saber que has sanado, que ya no te define el daño sino lo que hiciste con él. Y ahí, en ese silencio fértil, ocurre el verdadero milagro. Descubres que tu silencio fue una oración, una afirmación interna de confianza. Y también fue una respuesta, porque al no reaccionar con rabia, al no contaminar tu camino con venganza, abriste la puerta a una vida que resuena con tu nueva vibración. Ahora entiendes que el universo no castiga ni premia, solo refleja. Y tú, al soltar con amor, te convertiste en reflejo de ese amor. Ya no necesitas justicia porque la justicia ya sucedió dentro de ti.
al no permitir que el pasado siga dictando tus emociones presentes. Esta acción silenciosa es quizás la más madura y la más difícil, porque implica rendirse, pero no desde la derrota, sino desde la sabiduría. Es decirle a la vida: no entiendo por qué esto terminó así, pero confío en que tiene sentido. Es aceptar que no todo lo valioso permanece, que algunas pérdidas también son regalos disfrazados. Que soltar con amor no es debilidad, sino fuerza interior. Porque para soltar desde la paz hace falta más coraje que para quedarse desde el apego. Y cuando por fin lo haces, cuando dejas de correr detrás de lo que se fue, algo profundo se acomoda en ti. Ya no estás esperando que el otro se dé cuenta. Ya no necesitas explicaciones que quizás nunca llegarán. Ya no buscas señales que te devuelvan la esperanza, porque la esperanza ahora no está afuera, está dentro. Es la certeza de que lo que diste no fue en vano, de que cada gesto tuyo, cada entrega honesta, cada acto de ternura tuvo sentido, no porque haya sido reconocido, sino porque te construyó, porque te reveló. Desde esa conciencia, cada paso que das se vuelve más ligero. Ya no cargas culpas ajenas, ya no revives escenas antiguas, ya no sostienes puertas abiertas por miedo al vacío, porque ahora sabes que el vacío no era castigo, sino espacio. Espacio para ti, para tu crecimiento, para nuevas experiencias, para nuevas versiones de ti que solo podían emerger cuando lo viejo se disolviera. Al soltar dejaste que ese espacio se abriera, y ahora lo habitas con dignidad. No tienes que demostrarle a nadie que estás bien. Tu bienestar ya no es estrategia, es estado. No necesitas compartir frases para evidenciar tu crecimiento. Tu mirada, tu paz, tu coherencia son testimonio suficiente. Y aunque el mundo no lo aplauda, tú lo sabes. Sabes que soltaste con respeto, que no te rebajaste, que no perdiste tu esencia. Y eso en sí mismo es un triunfo silencioso. Quien suelta con amor no espera retorno, pero está abierto a la abundancia. No necesita controlar el desenlace porque confía en el proceso. No exige justicia porque entiende que todo se acomoda. Y en ese fluir la vida le devuelve no lo que quiere, sino lo que merece. No siempre en la forma esperada, pero siempre en la medida exacta. Personas nuevas, paz nueva, vida nueva. No como sustitución, sino como resultado. No como parche, sino como renacimiento. Tal vez llegue un día en que mires hacia atrás y pienses en aquello que soltaste. Ya no con dolor, ya no con nostalgia, sino con gratitud. Porque al dejarlo ir te permitiste ser tú. Y al ser tú, la vida empezó a devolverte la versión más luminosa de ti mismo. Sin ruido, sin revancha, sin rencor, solo con fe, solo con amor, solo con la certeza de que lo que es para ti jamás necesitará ser forzado. Y lo que se fue para dejar espacio a lo que sí. Hoy tu silencio habla, y su mensaje es claro: confías. Confías en ti, en el proceso, en la vida. Confías en que lo que diste con el alma volverá multiplicado. No por necesidad, sino por sintonía. No por justicia externa, sino por coherencia interna. Y esa confianza, esa fe sin palabras, es quizá el lenguaje más poderoso que puedes hablar. Porque quien aprende a soltar con amor, ha aprendido a vivir con verdad. Y quien vive con verdad, ya está completo. Gracias por llegar hasta aquí. Si has permanecido hasta el final de este viaje, es porque algo dentro de ti resonó con cada palabra, con cada silencio, con cada verdad susurrada desde lo más profundo. Este no fue un mensaje más. Fue una invitación a renacer sin ruido, a crecer, sin pedir permiso, a sanar sin testigos. Si lo sentiste así, quiero que sepas algo: no estás solo. Miles de personas están aprendiendo a elegir la calma por encima del drama, la dignidad por encima del orgullo, la evolución por encima de la revancha. Y tú eres una de ellas. Has caminado a través del dolor sin quedarte a vivir en él. Has elegido reconstruirte en silencio, y eso, aunque no se vea, se siente. Se nota en tu mirada más firme, en tus decisiones más conscientes, en tu capacidad de soltar lo que ya no vibra contigo, sin odio,
ni rencor. Te agradezco profundamente por regalarme tu tiempo, tu atención y sobre todo tu confianza. Porque no es fácil abrir el alma a un mensaje, dejarse tocar por palabras y permitir que algo cambie adentro. Si este contenido te acompañó, te sostuvo o te dio claridad, te invito a dejar tu huella en los comentarios. Escribe la frase: mi silencio es mi fuerza. No es solo una afirmación, es un recordatorio para ti y para todos los que aún están en ese proceso invisible de renacer. Comparte este video con alguien que lo necesite, alguien que quizás no te lo diga, pero está luchando en silencio. Tal vez tú seas ese puente. Suscríbete si sientes que este tipo de contenido te ayuda a mantenerte en el camino y activa la campanita para que no te pierdas los próximos mensajes que seguirán fortaleciendo tu carácter y tu espíritu. Y por último, recuerda esto: no necesitas gritar para ser escuchado. No necesitas explicar tu valor. Tu paz, tu presencia y tu templanza hablarán por ti. Y quien sepa ver, entenderá. Gracias por estar aquí. Gracias por elegirte. Gracias por seguir en silencio pero con fuerza.